Fíjense, vamos a ver esto. Valor absoluto de 3x más 5 igual a 1. ¿Sí? Esa no es una desigualdad, ¿verdad? Acuérdense que las desigualdades también se les llama inecuaciones. De la misma manera que a las igualdades se les llama ecuaciones. ¿Sí? O sea, ecuaciones, inecuaciones. Igualdades, desigualdades. ¿Vale? ¿Sí? Hay que aprender los nombres porque muchos libros lo manejan de una o de otra forma. Bien, esta es una ecuación o una igualdad, pero con valor absoluto. Vamos a resolver. ¿Cómo le hacemos? Me estorba el valor absoluto, ¿sí o no? Me estorba. Tengo que quitarlo. ¿Cómo lo quito? Pues vamos a aplicar la definición de valor absoluto. Acuérdense que la definición de valor absoluto era: valor absoluto de x es x si x es mayor o igual que 0. ¿Sí o no? Y menos x si x es menor que 0. ¿Vale? Vamos a aplicar esta propiedad para quitar el valor absoluto aquí. Si yo aplico esto a mi valor absoluto, sería valor absoluto de 3x más 5 es 3x más 5 si 3x más 5 es mayor o igual que 0. Y menos 3x más 5 si 3x más 5 es menor que 0. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. Estamos aplicando la definición. Obviamente aquí pues le damos su manita de gato, ¿no? Así como su chaineadita, ¿no? ¿Sí o no? Para que se empiece a ver la suya. Ahí está. Entonces, esta es esta. Pues, significa que son dos casos, dos situaciones. ¿Sí? Y hay que analizar una por una. Vamos a empezar por este caso. El caso este. Y este caso, ¿cuándo lo tenemos? Cuando esto. Vamos a llamarle caso 1. Y ese caso es cuando es positivo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Que se toma tal cual. Entonces, cuando este cuate es positivo, el valor absoluto es este. Entonces ahora sí ya lo cambiamos. 3x más 5 igual a 1. ¿Sí o no? Y lo resolvemos. Pues aquí no hay ninguna bronca. ¿Están de acuerdo que 1 menos 5 menos 4 y luego, ¿verdad? Está como la historia del Charles, ¿no? No se las he platicado, ¿verdad? El Charles era un amigo de mis sobrinos más chiquillos. Y sí lo conocí, pues eran cuando estaban en la secundaria prepa. O sea, le decían el Charles, creo que se llamaba Carlos, Charles en inglés, ¿no? Charles. ¿Qué onda, Charles? Y siempre decían, ¿qué onda, Charles? ¿No? Silvidito. Y decían, ¿qué? ¿Vamos a salir, no, Charles? Vamos a la disco. ¿Cómo siempre le decía así? Porque siempre eran las discos, vamos a la disco el sábado. Entonces, en una ocasión, que me le ponen el cuerno, pobre Charles, su noviecita que tenía, me lo batió, creo que me lo batió. Y entonces andaba bien agüitadillo. Y me dicen, ¿qué onda, Charles? ¿Te batearon? ¿Qué haces, agüitadillo? Siempre se los digo. Ahí está. Ok. Es este valor. Pero hay que ver si cumple. Si cumple esto. ¿Por qué si cumple esto? Porque esta es una restricción. El caso 1 es bajo esto. Entonces hay que analizar qué valores.
porque esta es una desigualdad. ¿Qué valores son para los que este caso se cumple? Entonces, si yo resuelvo esta desigualdad, me va a quedar así. Son todos los números mayores que menos 5 tercios. Vamos a ver entonces si mi número cumple esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy obteniendo ese resultado bajo esta premisa. ¿Sí? La cumple forzosamente, puede que sí, puede que no. Entonces vamos a ver si efectivamente la va a cumplir. A ver, el eje real, tenemos el 0 aquí, menos 5 tercios. A ver, ¿quién es más chiquito? ¿Quién es más chirris? ¿Este o este? Porque acuérdense que entre más chico, a ver, entre más chico está más a la izquierda. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Y entre más grandote, perdón, más a la izquierda, para acá. Sí, porque yo les estoy diciendo izquierda para allá. ¿Sí? Pero lo que pasa es que la renovación será al revés. Y fue el error que cometí hace rato. Estaba diciéndoles a sus compañeros, para la derecha. El profe, perdón, yo le decía para la izquierda. Decía, pero para allá es a la derecha. Sí, pero es que como estoy viéndome aquí, en el video, pues al revés. Entonces sí. Derecha, izquierda. Entonces, estos dos cuartos van a estar a la izquierda del 0, porque son negativos. ¿Sí o no? Pero ¿quién está más a la izquierda? ¿Este o este? Bueno, es menos 5 tercios, ¿eh? Es más pequeño. ¿Sí? Bien. La restricción me dice todos los números mayores que menos 5 tercios. Todos estos cuantes. Sin cogerlo. ¿Y cuál es el valor que obtuvimos? Menos 4 tercios. ¿Sí se fijan que está en el intervalo? ¿Sí o no? Está en el intervalo. Entonces, ¿qué significa? Está bien. ¿Sí? Está bien. ¿Sí? Sí hay que comprobar que se cumple. ¿Sí o no? Bueno, vamos ahora con el caso 2. Caso 2. ¿Cuál es el caso 2? Cuando 3x más 5 sea negativo. ¿Sí? Y si 3x más 5 es negativo, entonces el valor absoluto va a ser este. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces ahora va a ser así. ¿Verdad? Mi ecuación con valor absoluto va a ser así. ¿Sí o no? ¿Sí? Y la resolvemos. ¿Verdad? Ahí está. Menos 2. Me da menos 2. ¿Qué hay que hacer ahora? Ver si efectivamente el menos 2 se encuentra en este intervalo, que es el correspondiente al caso. Si yo lo resuelvo, ¿qué me queda? Así, ¿verdad? ¿Sí o no? Vamos a ver. ¿Quién está más a la izquierda? El menos 2, ¿verdad? Más grandote. Negativamente. ¿Sí? O sea, al decir más grandote negativamente, en realidad es más pequeño. ¿Sí estamos? Sí, sí. Y aquí tenemos al menos 5 tercios, obviamente acá está el 0. La restricción me dice, son todos estos de aquí para allá, sin tomarlo, y el menos 2 efectivamente se encuentra en ese intervalo. Entonces, ¿qué quiere decir? También está bien. ¿Vale? Entonces ya lo resolvimos. ¿Cuántos valores son? 2. El menos 4 tercios y el menos 2. Y lo podemos comprobar. ¿Verdad? Acuérdense cómo comprobamos las ecuaciones. Sustituyendo y viendo que satisfagan. ¿Sí estamos? ¿Sí? A ver, vamos a ver. Vamos a comprobar si menos 4 tercios la cumple. Bueno, pues voy a sustituir. ¿Qué me da esto? Me queda así. Me queda así. Y me queda así. Entonces sí la cumple. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, sí la cumplió. Muy bien. Voy a poner aquí con otro color. Si alcanza a salir la comprobación de la otra. Vamos a poner otro color negro. A ver. Vamos con la otra solución que es menos 2.
sería valor absoluto de 3 por menos 2 más 5, valor absoluto tiene que ser 1. Me va a quedar menos 6 más 5, valor absoluto igual a 1. Está muy clarito este. Menos 6 más 5 igual a 1. Valor absoluto de menos 1 igual a 1 y efectivamente, ¿verdad? Ahí está. Son dos valores. ¿Sí se recuerdan? Sí. Entonces, esa no está tan fea. No está tan fea. Está sencillita. ¿Sí? ¿Sí ya consiguieron el libro? ¿En electrónico? ¿Sí? ¿Sexta edición? Sexta. Sí, pues les compartí la portada, ¿no? ¿Sí? Porque acuérdense que de aquí estamos sacando los ejercicios. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Quiénes ya empezaron a ver los vídeos? ¿Están chidos o no? Sí, fueron de Newton y Leibniz, no me haya equivocado, les haya mandado otro vídeo pues sí, ¿no? Hay un cuate ahí, pues sí, no, esta película está bien chistosa. Chale, ¿no? El profe ahí anda mandando. No, sí hay que tener cuidado, hay que tener cuidado porque luego es, sobre todo eso pasa mucho en WhatsApp, ¿no? ¿Qué digo? Ahorita ya ven que lo que me pasa. Tengan cuidado, con WhatsApp, aguas, ¿sí? Ya, pues estuvieron ahí molestando algunas de mis contactos. Pues hay cada gente que, qué mal, ¿no? Tan padre que es trabajar y echarle ganas. Pero ya ven. Entonces, pues bueno, véanlo, si no, aprovechen el fin de semana. Sí, no están muy largos, están bien sustanciosos. Menos, poquito menos, ¿no? Pero se te hace nada pesado. Si te fijas, como es un documental interesante, yo pienso que, y lo puedes ver por partes, ¿no? Sí, lo puedes ver por partes, te puedes regresar. Les digo que en un momento dado la pregunta que se va a hacer va a ser general, no va a ser así de específica, ¿no? O sea, no te voy a preguntar, por ejemplo, dime la fecha de nacimiento de Newton. ¿Cómo se llamaba la fecha? ¿Mande? ¿Cómo se llamaba la universidad en donde estudió? Esa tal vez pudiera ser una pregunta, pero tampoco, pues porque fue en el Trinity College de Londres, donde estudió, ¿no? En el Trinity College, que creo que es una de las escuelas de Cambridge, ¿sí? O de Oxford. Pero bueno, tampoco vamos a preguntar esas cosas. O quién fue el rey que fue el príncipe, porque no era, bueno, sí, el rey que fue protector de Leibniz, ¿no? Pues fue el rey de Prusia, sí, de la casa de Hannover, pero vamos, o sea, eso no es muy relevante, ¿sí? Pero sí pudiera ser relevante algo como, por ejemplo, explica por ejemplo, en qué consistió el conflicto entre Newton y Leibniz sobre el descubrimiento del cálculo. Entonces ahí sí ya te puedes agarrar, ¿no? ¿Sí o no? Y ese es el sentido central de los vídeos. Fíjense bien, Leibniz fue un gran científico. De hecho se le considera, cuando ustedes miren, si ustedes buscan vídeos de canales de filosofía, yo les recomiendo, si quieren que yo les recomiendo un canal de filosofía, les digo cuál. Adictos a la filosofía. Es un canal de un chavo español, es un doctor en filosofía chavo, y me gustan mucho sus vídeos. Muy buenos, muy buenos. Hay otro que también se llama Estamos Filosofando, pero este es un poco más un poco más formal. En cambio, Adictos a la Filosofía es un poco más dinámico. Le pone animaciones, vamos, se te hace más digerible, ¿sí? Menos pesado. Y sobre todo hablando de filosofía, como que sí,
buscas algo que sea profundo, pero a la vez sea digerible. Sí, porque yo les digo, las diferentes corrientes filosóficas, dices, ¿qué dijo? Y te tienes que regresar, ¿no? A ver, ¿qué es? Y me gusta mucho el canal de Adictos a la Filosofía. El chavo se llama Henry, ¿sí? Y les digo, es un chavo español muy bueno. Yo lo recomiendo mucho. Y la filosofía está muy ligada a la matemática. Pues Leibniz fue un filósofo racionalista. Acuérdense que el racionalismo lo inicia Descartes, ¿sí? Y aquí siempre hubo mucho conflicto entre Inglaterra y la parte continental de Europa, principalmente con Alemania, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Europa continental lo que estuvo muy fuerte fue el racionalismo. Ahí tenemos a Descartes, tenemos a Spinoza, que fue holandés, y tenemos a Leibniz, que era alemán, mientras que en Inglaterra era el empirismo, ¿sí? Cuates como Hume, como Locke, como Hobbes, como incluso Bacon, que fue el que inició el método científico, sí, porque tiene algo de empirista el método científico. Entonces entraron mucho en conflicto. Y la guerra que se da entre Newton y Leibniz fue encarnizada. Incluso uno de los vídeos habla cómo trataron bien gacho a Leibniz, ¿sí o no? Que lo trataron mal. Incluso uno de los vídeos habla de que perdió el patronazgo de el príncipe de Prusia, que era el que lo protegía, ¿verdad? Y los últimos años de su vida los pasó muy mal. Pero fíjense, en el vídeo de Henry, que habla sobre las mónadas de Leibniz, porque las mónadas son una corriente filosófica iniciada por Leibniz, habla de que el rey que lo protegió, su protector, fue nombrado rey de Inglaterra, sucesor como rey de Inglaterra. Entonces, como en Inglaterra, pues era Newton, ¿sí? Y era una celebridad, el rey tuvo que casi despreciar a Leibniz, porque era pues hasta cierto punto bueno, podemos pensar que era su rival en cuanto al descubrimiento del cálculo, lo desconoció por aceptar la corona de Inglaterra. Entonces fue una cosa así como que no te conozco, ¿no? Como una especie como de traición. ¿Sí? Y nos habla de, en cierto modo, cómo era considerado Newton en Inglaterra. O sea, que un propio rey tuviera que hacer eso para no enemistarse con la Real Academia de Ciencias de Londres, ¿no? Que era donde era Newton el presidente, ¿no? ¿Sí? Y habla Henry también de que Newton siempre fue muy soberbio, pero habla también que Leibniz tenía una personalidad totalmente distinta, contraria. Era más humano Leibniz, era más humanista. Incluso dice, fue una de las últimas mentes universales que existieron. ¿Por qué mentes universales? Ahí sí le ganaba a Newton fácil Leibniz, porque Leibniz era filósofo, matemático, estadista, inventor, ¿sí? Mientras que Newton, pues nada más era científico, nada más. Pero ahí les va. El humanismo de Leibniz era tal que era un cristiano devoto, pero era en esa época estaba muy fuerte el conflicto entre protestantes y católicos. Y él trataba, o fue de los pocos filósofos que trató de conciliar las dos partes para evitar las guerras que luego a veces se daba la religión, ¿sí? Entonces eso habla de que era un personaje muy notable, preocupado por lo que pasaba en su época, pretendía dar soluciones, y eso habla de una grandeza humana enorme, ¿no? ¿Sí? Que era la que tenía Leibniz. Y si hablamos, por ejemplo, de Newton, pues era totalmente al revés. Newton era muy soberbio, bastante soberbio, ¿sí? Él solamente vivía enfrascado en el estudio de la matemática y de la física,
¿sí? También era, pues, se dice que era un devoto cristiano, hay ahí por ahí que dicen que era un, pues sí, era cristiano, ¿no? Aunque hay algunos que lo hacen poner como teísta, pero no, sí era cristiano, pero era muy diferente la personalidad. Entonces es importante que sepamos esas características de estos personajes. Entonces, les digo, yo les recomiendo el canal de Adictos a la Filosofía, está muy bueno, si quieren aprender. Sí, de hecho, a ver si también podemos compartir ahí algo para relacionarlo con la materia. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a hacer esta. Fíjense bien, esta ya está también ya un poquito más matona. Sí, pero les digo, fue el último genio universal de ellos. Pues bueno, así pasa, ¿no? Ahora, gracias a Leibniz entendemos el cálculo, porque si utilizamos la notación de Newton para el cálculo es muy complicado, ¿sí? La notación de Leibniz es genial, o sea, aquí podemos ver la gran capacidad que tenía Leibniz para utilizar el lenguaje adecuado que verdaderamente expresan la matemática. Si tú ves la definición de la derivada de dy de x, que es la que él propuso, te queda clarísimo que es un cociente de cambios muy pequeños, y esa es la derivada. En cambio, si tú utilizas la notación de Newton, vas a decir esto que es. La notación de Newton era esta: x punto, x doble punto, x 3 puntos. Sin embargo, sí les voy a decir una cosa. Ustedes como ingenieros en electrónica van a utilizar mucho la notación de de Newton en sistemas lineales o teoría de control, ¿sí? Porque así la manejan muchos los libros, sistemas dinámicos, porque Newton estaba casado con el tiempo, o sea, él todos los problemas los analizaba como variable independiente del tiempo. Entonces eran sistemas dinámicos, por eso es que en esa materia se utiliza la notación de Newton. Pero para sus materias de cálculo, pues es la notación de Leibniz. Y no solamente fue la de la derivada, la de la integral también, ¿sí? Fue gracias a Leibniz. Entonces, eso es algo que hay que reconocer. Incluso se dice que el que primero descubrió todo esto fue Leibniz. ¿Sí o no? Sí. Nada más que Newton publicó, ya se están pasando de recaritos como Durán. Están pasando recaritos como la primaria. Son ingenieros. Ya me imagino que lo que se andan pasando ahí. Dice que le gusta. Dice que se vea salida para a ver, vamos a ver esta. Esta ya está más complicadita, ¿no? Porque es un doble valor absoluto. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cómo la vamos a hacer? Bueno, pues tenemos que quitar el valor absoluto. Pero ahora tenemos dos valores absolutos. Y para cada valor absoluto eran dos casos. Entonces esto quiere decir que vamos a tener 4 casos. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es así. A ver, yo lo voy a poner así, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Ese es así. Y del otro es así. Cuatro casos. 4 ecuaciones. Lo bueno que son ecuaciones, porque si fueran desigualdades, y vamos a empezar a ver desigualdades, ya estaría más cabezón. A ver, todos vamos a ver.
Caso 1. ¿Cuál sería el caso 1? Vámonos con que los dos son positivos, ¿no? ¿Sí? O sea, caso 1, x más 3 mayor o igual que 0 y... es sí, fíjense. Y se fijan la importancia del lenguaje. Y si yo digo este o este o la otra, ya no es distinto. Las dos positivas. Entonces, en esas circunstancias me va a quedar así. En esas circunstancias. Y empezamos. Coma cerrado. Menos x, si están de acuerdo que me queda menos x, ¿verdad? Y menos 2, o sea que x es igual a 2. Ahí está. ¿Sí o no? ¿Verdad? Pero ¿qué hay que hacer? Comprobar que efectivamente esta solución se encuentra en ambas, porque es y intersección en ambas. ¿Sí o no? A ver, vamos a ver. ¿Están de acuerdo que esta, mire, la voy a poner aquí arribita? Esta básicamente me dice que son todos los números mayores o iguales que menos 3. Y esta me dice todos los números mayores o iguales que menos un medio. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Vale? Entonces, tenemos el menos 3 y el menos un medio. Obviamente el menos 3 está más a la izquierda. ¿Sí o no? Y el menos un medio más a la derecha. Entonces, esta me dice que son todos estos, cogiéndolo, y esta me dice que son todos estos. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. Cogiéndolo. Es decir, solamente los números mayores que menos un medio, ¿sí o no? Sí, o sea, ya los que están allá se jodieron, porque tienen que ser ambas. ¿Nuestro número dónde cae? Pues cae por acá. Es decir, cae en el conjunto que sí satisface ambas, entonces está bien. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno. Ahora vamos con el caso 2. El caso 2, por ejemplo, cuando ambas son negativas. ¿Sí? Cuando ambas son negativas. O sea, cuando... A ver, aquí me faltó, chavos. Aquí me faltó. ¿Ya se fijaron? ¿Sí o no? Ahí me faltó. ¿Sí? No me lo había puesto por X, pero... entonces, caso 2. Cuando este y este. ¿Saben? Déjenme ver a ver si sale en el vídeo, porque ya ven que apenitas, sí se alcanza a salir, ahora hasta por acá podemos cambiarlo. Ok, entonces, bajo estas dos restricciones o premisas, va a ser esta y esta, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Sí, porque es cuando son negativas, ¿no? Sí. Y lo resolvemos. Entonces ya, rápido, 2. ¿Sí están de acuerdo que es el 2, verdad? ¿Sí? Es el 2. Vamos a ver si el 2 cae aquí, en estas. A ver, vamos a ver. Esta me dice los números menores que menos 3 y esta me dice los números menores que menos un medio. Entonces, ¿quién está más a la izquierda? Pues obviamente el menos 3, más a la derecha el menos un medio. Esta me dice son todos estos monos. Esta me dice son todos estos monos. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Sin coger los extremos, pero mi solución era 2, ¿verdad? Sí, a ver, vamos a ver. Como es el chat, ¿no? ¿Verdad? Y después se desinfló ahí el 4. El 2 cae por acá. Entonces, ¿qué? No cumple. No. Pero no se preocupen, al final va a ser la unión. Y entonces ahí va a estar el 2. ¿Sí? ¿Ok?
¿Sí se acuerdan que al final en los casos al final cuando teníamos que hacer unión, sí o no? Porque cuando eran casos dentro era intersección. ¿Sí? Entonces sigue aplicando lo mismo. Vamos con el caso 3. Cuando el primero sea positivo, ¿sale? Y el segundo negativo. ¿Sí estamos? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo que es otra posibilidad, verdad? Sí. Ahí está. O sea, cuando este y este. Entonces, en esas circunstancias, sería ¿quién? X más 3 igual a menos 2x menos 1. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Sí. Aguas. Bien, entonces, así, ¿verdad? O sea que x es menos 4 tercios. ¿Sí? Hay que ver a ver si efectivamente cae en los intervalos. A ver, para esta desigualdad sería, lo voy a poner con negro, para que haya diferentes colores. Nada más que... ¿Dónde está el tapón? Porque luego se secan. Ya está. Estos son mayores o iguales que menos 3, menores que menos 1/2, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Y ya vamos a poner así con... A ver, esta, primero que nada los extremos son así. Esta me dice todos estos cuates, cogiendo el menos 3. Y esta me dice todos estos cuates. ¿Sí están de acuerdo? Todos estos sin coger el menos 1/2. ¿Sí estamos? O sea que serían nada más estos de aquí. ¿Sí? Menos 4 tercios, ¿cuánto viene siendo? Menos 1.33333. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí está aquí. ¿Sí se fijan que sí está aquí? Entonces, sí lo cumple. ¿Sí o no? ¿Sí ven la importancia de las restricciones? O sea, las tienes que analizar. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Vamos con el caso 4. El último. ¿Cuál es cuando la primera es negativa? ¿Sí o no? Y cuando la segunda es positiva. Acuérdense que por eso es intersección, porque es y. Sí tienen que ser ambas. ¿Sí? Bien. Entonces, en esas circunstancias, como la primera es negativa, va a ser menos x menos 3, y como la segunda es positiva, va a ser 2x más 1. ¿Sí? La resolvemos y me va a quedar que menos 3x igual a 4, x igual a menos 4 tercios. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Vamos a ver si este cuate cae aquí. Para esta primera, ya lo voy a hacer con el mismo color azul. Me van a dar todos los números menores que menos 3, y para esta todos los números mayores o iguales que menos 1/2. Entonces, esas dos restricciones son satisfacidas por los siguientes números. Para esta son todos estos sin coger, y para esta son todos estos cogiendo. O sea que pues ahí no hay intersección, entonces ya se perdió el asunto. Pero de todas maneras lo podemos comprobar viendo que mi solución cae aquí. ¿Sí o no? Cae aquí, y si se fijan ni siquiera es barrida por ninguna. Entonces pues el caso 4 no da ninguna conclusión. Bien, ya analizamos todos los casos, que son todas las posibilidades, y para sacar ya la solución total es la unión. ¿Sí? La unión. ¿Por qué? Porque fíjense cómo el mismo lenguaje te lo dice. Por eso les digo que está bien, a pesar de que el español tiene sus cositas, porque sí les dije que luego a veces
Esas cosas de que no vale nada, ¿sí o no? Como la canción de mi paisano José Pedro, ¿verdad? Esa que dice, no vale nada la vida no vale nada, ¿sí o no? Y esa canción lo que te dice es, está muy triste, el cuate, ¿verdad? ¿Sí o no? Lo que te refleja esa canción es mucha tristeza. Y yo no sé si sepan la historia, pero está muy triste porque falleció su hermano en Salamanca. Por eso dices, no pases por Salamanca, que ahí me llevo el recuerdo. ¿Sí? Por eso la compuso José Alfredo. Pero es una canción que refleja mucha tristeza. Pero esa palabra de no vale nada la vida, si tú la analizas, en realidad lo que dice es vale mucho. Porque está negando la nada. Y si niega la nada, es todo. Entonces en realidad lo que dice es, la vida vale mucho. ¿Sí se han fijado? Nada más que nosotros las expresamos como lo contrario. ¿Sí? Otra. No, fíjense, no lo suben de güey. ¿Sí han escuchado esa palabra? Bueno, esa frase. No lo suben de güey. Nada más que a veces utilizan una palabra más fea, que no puedo decir porque se está grabando. Pero ya ve que decir, no, porque pues es también parte de la... Pero sí han escuchado, no lo suben de güey. ¿Sí o no? Nada más que se usa otra palabra. Fíjense, entonces vamos a ver niveles. Aquí está güey. Aquí están cosas peores que ellos. Y aquí están cosas más graves que ellos. Por ejemplo, abusadillo, listillo, chingón, chinguetas, fregón, el héroe de la película, etcétera. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Entonces fíjense, no lo suben de güey, el güey está aquí, entonces ¿dónde anda? En los lugares chidos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Está en los lugares chidos, pero la frase la dicen queriendo indicar lo contrario, ¿sí o no? O sea, que hablaba por acá. ¿Se han fijado? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque utilizamos esa comunicación. Y es un vicio que hasta los mismos españoles tienen. Porque he escuchado hablar a los españoles y utilizan ese pequeño vicio. Pero fuera de ahí el español es una chulada. ¿Eh? Eso hay que decirlo. ¿Eh? Eso sí. Y tan chulada es que ya están prefiriendo en el mundo más el español que el inglés. Eso también hay que decirlo. Entonces, pues bueno. Entonces, ¿por qué es la unión? Porque esta desigualdad es este comportamiento o este comportamiento, pues este caso o este caso o este caso o el otro caso. ¿Sí? Eso. Entonces, la solución va a ser el caso 1, la respuesta del caso 1, unión la del caso 2, unión la del caso 3, unión la del caso 4. Y si yo uno esos casos, me da x igual a 2. Bueno, vamos a hacer. Del caso 1 era el 2. Del caso 2 era conjunto vacío. Ah, no. Sí, conjunto vacío porque no nada. Sí, nada. Y luego del caso 3 es el menos 4/3 y del caso 4 era nada. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces la unión me da esos dos valores. ¿Sí están de acuerdo? Vamos a comprobar. A ver, vamos a comprobar el 2. Profe, es x menos 2. X no es. ¿Mande? Es x2. X igual a 2, coma. Sí, nada más estaba medio torcido, ¿no? O sea, yo estaba ahí como que me puse una cosa en medio. ¿Sí? Y obviamente mi rodillita está mal. Entonces ahí está, estamos ensayando con el 2, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuánto me da?
5 igual a 5. Ahí está. Lo cumple. Vamos con el otro. Menos 4 tercios más 3, valor absoluto igual a 4 tercios más 1. ¿Esto cuánto es? Menos 5. ¿Sí? Sí, porque sería menos 15 tercios. Menos 5, ¿no? Y acá. Menos 8 tercios más 3, también, menos 5. Sí, porque sería menos 8 tercios más 3 tercios. Menos 8 tercios más 1, más fácil. Menos 8 tercios más 1. Menos 8 tercios más 1 es... Menos 5 tercios. Menos 5 tercios. Entonces este está mal, esta suma. A ver, menos 4 tercios más 3, también es menos 5 tercios, ¿verdad? ¿Sí o no? 5 tercios. Sí. Porque es mayor el... Sí, 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 cierto, 5 tercios, ¿no? Sí. Y si se cumple. ¿Sí? Pues ahí está. Ahora, yo no sé si el libro tenga respuestas. Vamos a ver. Y ya con eso concluimos. A ver, déjenme ver a ver si tiene las respuestas hasta el final. ¿Qué número era este? A ver primero. A ver, les digo cuál era. 45 del apéndice A. Gracias. Vamos a ver. Porque no me he fijado si tiene las respuestas también para que ustedes lo chequen. Sí, sí tiene las de los de los apéndices, ¿eh? Ah, pues ahí está. 45. Ay, chica. No, no era el 45, hija. 45. Ah, sí, espérame. Ya es que estaba viendo lo del apéndice B. Tienes razón. 2 y menos 4 tercios. ¿Vale? ¿Y cuál fue el otro que hicimos? Bueno, ese no tiene respuesta porque es par, pero por ahí déjenme ver a ver si encuentro el solucionado también para decirles si está bien. ¿Sí? Pero esa sí está bien. Bueno, pues vamos a dejarle aquí. Vamos a dejarle aquí